Lo dijo él. A primera hora. 7:42. De la visión de Revolución Ciudadana pasamos a la visión de ADN, del movimiento oficialista. Está con nosotros la asambleísta por Pichincha, Nathalie Farinango, quien además es presidenta de la Comisión Legislativa del Régimen Económico. Legisladora, bienvenida. Qué gusto. Buenos días, asambleísta. Buenos días, gracias por la invitación y bueno, igual un saludo afectuoso a quienes nos miran por este medio de comunicación. ¿Les sorprendió el anuncio del presidente ayer o ya sabían ustedes sobre estos nombres que mencionó el presidente, el de su señora madre, que además es legisladora, Anabel Asín, el del presidente de la Asamblea y el de Diana Salazar como posibles cabezas de una eventual lista de candidatos a una eventual Asamblea Constituyente? Bueno, eran nombres que ya venían sonando al interno del partido. Recordemos que el presidente también en una anterior entrevista había anunciado había dicho que era una mujer quien iba a principalizar la lista por Pichincha. Por supuesto también el presidente Daniel Solsen, actual presidente de la Asamblea, quien ha hecho un buen papel y creo que le ha tratado de dar esa vuelta a la Asamblea Nacional. Y la doctora Anabel Asín, que tiene bastante aceptación nacional precisamente por la labor que ha venido haciendo no en los últimos años, sino décadas atrás, inclusive cuando el presidente Daniel Noboa era un niño. Pero a la interna de ADN se había hablado de Diana Salazar. ¿Ese nombre estaba ahí? Había sonado ese nombre con la ratificación del presidente, aparte que es presidente también de Acción Democrática Nacional. Quedamos de que es uno de los nombres fuertes que tendrá obviamente que someterse también a los procesos de democracia interna que tenemos como organización. Ok, y se tienen tal vez ya, o se ha nombrado a más personas que podrían también ir dentro de la lista de ADN de darse el sí en la consulta popular. Bueno, al igual que los nombres anunciados el día de ayer por el presidente Daniel Noboa, hay otros nombres que están sonando, pero que definitivamente también tendrán que someterse a esos procesos de democracia interna, en donde se discute junto a la militancia quiénes serán los cuadros que nos representen en una asamblea constituyente, y obviamente tendrán que ser los mejores profesionales que puedan ayudar a construir una constitución que englobe las visiones de los 18 millones de ecuatorianos. ¿Pero en nombre se ha mencionado a alguien más? Sí, hay varios nombres que por prudencia ¿cuáles? no les voy a decir, pero hay varios nombres, inclusive de legisladores actuales, que podrían representarnos en la Constitución. ¿Usted, por ejemplo? No ha sonado mi nombre, digamos, pero puede pasar por una democracia interna, es dependiendo también que diga nuestra militancia. Pero recordemos que la Asamblea Constituyente yo quisiera que vaya a la Asamblea Constituyente gente preparada, gente con una visión de país, gente que ayude a construir una constitución que responda a la actualidad, y si es necesario hacerme un lado, me haré. Pero aquí no se trata de protagonismo, se trata de que si le prometemos a la gente una constitución que precisamente tenga la visión de los 18 millones de ecuatorianos, habrá quizás militantes de ADN que sean parte de este proceso, pero también personas que no sean militantes de ADN. Y ahí está el caso de la doctora Diana Salazar, que no era pues parte de la organización política Acción Democrática Nacional, pero creemos que ella sí cumple ese perfil que deben tener quienes construyan esta constitución. Una persona profesional, una persona sin manchas, una persona que tenga esa experiencia en la gestión pública, una persona que puede contribuir realmente a la constitución que queremos para los ecuatorianos. Asambleísta Farinango, una de las cosas que se ha mencionado en los últimos días es si ADN tiene un plan constituyente, es decir, el primer paso es la consulta, hay que ganar la consulta y luego de 90 días vendrá pues el proceso de elección para integrar una nueva constituyente. Pero tiene que haber más o menos un borrador, una suerte de previa de un proyecto de nueva constitución. No lo tienen ustedes. No es así, más bien el presidente ha sido prudente al anunciar que primero se tiene que ver qué decida la gente. O sea, sí tienen un plan. Es totalmente prudencia, ha dado indicios de qué puede contener la próxima constitución, que debe ser más concisa, no una constitución reglamentaria, como muchos constitucionalistas han hecho referencia, es poesía constitucional, que muchos artículos ni siquiera se han logrado aplicar en la práctica como tal, pero sí una constitución que no requiera constantemente cambios, por eso es que tiene que ser concisa. El presidente decía 180 artículos y más. Lo demás se tiene que desarrollar en normativa secundaria, leyes orgánicas, leyes ordinarias, códigos orgánicos, y ahí es inclusive más fácil las reformas, porque cambiar la Constitución, como conocemos, porque la Constitución está protegida, requiere una serie de procesos, tanto para reformas constitucionales, enmiendas constitucionales, aún más una asamblea constituyente. Entonces tenemos indicios de qué puede tener la Constitución que se lo hemos dado a la ciudadanía, no tienen textos pero también existe, recordemos, la responsabilidad de quienes van a ser constituyentes, y que los constituyentes tendrán que decirle a la ciudadanía también cuáles son sus propuestas, inclusive para que vean que el presidente sí tiene ideas claras de qué debería tener la constituyente, pero cuando hablamos de que la nueva constituyente tiene que recoger la diversidad del país, sabemos que también van a ser
ser elegidos representantes de otras tendencias políticas, no solo de Acción Democrática Nacional, también de otras organizaciones sociales. Ellos también tendrán que llevar su visión a la construcción de una nueva constitución. Para usted entonces, digamos, lo que es claro es que se quiere una constitución de 180 artículos. ¿Qué más está claro? Más o menos creo que es importante también cambiar la estructura del Estado. Se ha discutido bastante esto. Un Estado que tiene 5 funciones, uno de ellos la función de transparencia y control social, que se vendió mucho la idea de que ahora sí los ciudadanos íbamos a tener la participación legítima, que el poder ciudadano, que ya iba a alejarse del tema político, iba a haber la meritocracia. Vemos qué pasó después con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una de las instituciones que forma parte de la función de participación ciudadana. ¿Qué otras líneas tienen presentes? Yo creo que es importante también trabajar en una constitución que permita inversión extranjera. Creo que el Estado, como todos conocemos, siempre termina con un déficit fiscal, porque no solo puede vivir de recaudación de impuestos o de producción petrolera, también hay que cambiar la matriz productiva e impulsar otros sectores. Pero eso es una opinión de Natalie Farinango o de, digamos, de ADN como tal. Bueno, ADN ha dicho, apostamos por la generación de empleo, por la inversión extranjera, por cambiar la estructura del Estado, y esas son hasta ahora nuestras principales propuestas para una nueva constitución, pero también respetamos que en esa diversidad de conformación de una nueva asamblea constituyente habrán otras propuestas. Lo que también tenemos claro, y escuchaba hace un momento, es que iba a haber supuestamente regresión de derechos. No, aquí no va a haber regresión de derechos, aquí se va a respetar los derechos. Una de las falacias o narrativas que han tratado de sentar estas últimas semanas es que se va a privatizar la educación, que no vamos a tener acceso a educación pública de calidad en el ámbito superior. ¿Qué van a hacer con la educación, por ejemplo? ¿Qué idea tiene ADN si, obviamente, vamos a la constituyente, incorporar como concepto en la Constitución, en el ámbito de la educación? Todos los servicios públicos, entre ellos uno de los más importantes, la educación, que es un arma poderosa para transformar el país, tiene que ser de calidad y tiene que ser gratuita también. Y por supuesto mantenerse, consideramos, hasta el tercer nivel. Yo soy una persona que se graduó en la universidad pública. Eso le iba a preguntar. ¿Usted no está de acuerdo con algunas voces que en cambio de pronto desde hace 2 semanas están tratando de instalar la narrativa de que la educación debe ser gratuita, la educación estatal tiene que ser gratuita hasta terminar el colegio, o sea, hasta el segundo nivel y no la universidad? Yo respeto a las otras voces, por supuesto que no estoy de acuerdo. Como una persona que se graduó en la universidad pública y que tuvo acceso precisamente a educación de tercer nivel gracias a la educación pública, creo que eso se debe fortalecer. Y creo también que esa es la línea del presidente. Recordemos que hace algunas semanas él anunció residencias universitarias, Casa U, precisamente para jóvenes universitarios de universidades públicas. Creo que es una narrativa mediante infundir miedos a la ciudadanía, diciéndole no, nos van a privatizar todo, nos van a privatizar educación, nos van a privatizar salud, en salud porque tampoco. No pueden socializar. Claro que no. El presidente ha sido claro, no va a haber retroceso de derechos. El presidente es uno de los principales personas que están más preocupadas en mejorar la calidad de los servicios para la gente. El presidente, siempre que hemos tenido la oportunidad de conversar, él tiene una clara visión de lo que quiere el Estado. Y quiere un Estado que permita igualdad para todos, que permita oportunidades para todos. Y ha sido muy difícil construir, por supuesto, porque heredó una serie de crisis, entre ellos crisis económicas. Pero aún así está esa visión permanente y por eso es necesario la inversión también, que el Estado, que otros estados del país pongan los ojos en el Ecuador para que haya ese desarrollo económico. Y con ese desarrollo económico, mayor ingresos para el Estado y mayor ingresos para el Estado, la garantía de los derechos. En el tema de derechos también hay, digamos, un miedo sobre el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Ustedes qué piensan sobre continuar, digamos, o que la naturaleza continúe siendo sujeta de derechos tal y como ahora mismo lo pone la Constitución? Bueno, y el presidente ha sido claro, también los derechos de la naturaleza, de los pueblos y nacionalidades indígenas no se van a tocar. ¿No se tocaría entonces que la naturaleza sea sujeto de derechos? Él ha dicho, se va a respetar los derechos de la naturaleza. ¿Cómo, digamos, y lo preguntan muchos, hay cuestionamientos de cómo realmente creer aquello cuando, por ejemplo, en unas campañas del presidente Daniel Noboa decía que se iba, por ejemplo, respetar la consulta popular sobre el tema del Yasuní y hasta la fecha, es decir, pasando 2 años, aún no se cumple? Bueno, ha habido todo un proceso precisamente para respetar esa decisión. Y recordemos que el presidente también es un presidente que cree mucho en la democracia directa y que escucha a la gente, sobre todo. Estaba en vigencia, digamos, este proyecto de Quinsancocha, no porque lo haya iniciado. Todos recordamos en qué momento se inició este proceso de Loma Larga.
Pero ante la marcha que existió de manera legítima en Cuenca, él dio un paso para atrás. Y así ha sucedido con muchas situaciones. No porque, él lo ha dicho, yo no escucho a políticos, yo no escucho a opinólogos, pero sí escucho a la gente, a las necesidades reales de la gente, a lo que se pronuncia la gente. Y en ese aspecto, pues obviamente es coherente, porque él entiende a quién realmente representa, y es a la ciudadanía. El presidente entonces se echó para atrás en el proyecto minero de Quimsacocha por la marcha de Cuenca. Esa fue la razón. Porque creo que hubieron muchas voces, y él lo dijo de manera clara. Yo sí escucho a la gente, yo sí creo en mecanismos de democracia directa, yo sí creo en el respeto a la naturaleza, y le decía también a la ciudadanía, a ver, ¿quién inició ese proyecto realmente? Que luego se hicieron una lavada de la cara, que luego eran los mayores defensores de la naturaleza, pero hasta visitaron pues ese proyecto. Visitaron quienes iniciaron el proceso para concederle la licencia, precisamente otro gobierno, que ahora, claro, tienen el cinismo de lavarse la cara y de decir que son los mayores defensores y que no guardan coherencia sus palabras con sus acciones, pero el presidente sí trata de ser coherente siempre, y es coherente siempre con sus acciones y con sus hechos, porque creo que eso es lo que necesita la gente. Y precisamente, coherente con sus acciones, él prometió durante todo el proceso de segunda vuelta y de primera vuelta una nueva constituyente. Y ahora le está dando la oportunidad a la gente, mediante un mecanismo de democracia reconocido en nuestra constitución actual, que es la democracia directa que decida. Pero habían si quiere dejado o no de lado una el tema de la constituyente asambleísta Farinango luego de que se integró la Asamblea Nacional el 14 de mayo. A ver, es verdad. Se había hablado de una constituyente antes del 14 de mayo. Con la mayoría que alcanzaron en la Asamblea Nacional el 14 de mayo, dejaron de lado el plan constituyente. Y esa mayoría les ha funcionado. O sea, durante 6 meses no han tenido sobresaltos, han aprobado todos los proyectos de urgencia en materia económica que ha enviado el presidente, aprobaron además la ley de inteligencia, aprobaron las reformas al Código de Democracia, por mencionar ejemplos. ¿Por qué ir a una constituyente cuando pueden hacer las reformas parciales a través de la actual constitución, de la actual Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría? Bueno, hay cosas que no se pueden hacer mediante los otros mecanismos de cambios constitucionales que reconoce nuestra Constitución, como la reforma constitucional o las enmiendas constitucionales. Por ejemplo, cambiar la estructura del Estado no se lo puede hacer mediante estos dos mecanismos. Entonces, hay que recurrir a la Asamblea Constituyente. Así otros casos en donde es necesaria una Asamblea Constituyente, que no debería ser nuevo para la ciudadanía. Yo lo decía, es una de las propuestas principales del presidente Daniel Noboa durante todo el transcurso de campaña, y es darle la oportunidad a la gente que decida sobre aquello. Decían, ¿es darle un cheque en blanco al presidente? Por supuesto que no. Todos conocemos que la Constitución protege a la misma Constitución al ser la Carta Magna, y surge todo un proceso. Primero, que pasó por la Corte Constitucional después de varios intentos anteriores de otros actores políticos que no había dado la oportunidad a que se dé una Asamblea Constituyente, dio por primera vez la oportunidad a que se dé una Asamblea Constituyente. Obviamente va a pasar a la ciudadanía a que decida si quiere o no una asamblea constituyente. Luego pasaremos al proceso de elección de asambleístas constituyentes, y finalmente los asambleístas constituyentes, que si logran quedarse de acuerdo y crean un texto constitucional, tiene que ser beneficioso para la gente, y no tiene que haber regresión de derechos, porque la gente va a decidir al final también un texto constitucional. Entonces todo este proceso es precisamente para proteger de que no haya retrocesos de derechos, que los constituyentes lleguen con propuestas coherentes y que sean bien recibidas por la gente, porque si no, sencillamente no va a pasar. Entonces, todas esas garantías existen. Por todo ello, nosotros le damos la oportunidad al presidente, que bien que haya tomado esa decisión, porque no muchos lo harían, de darle el sentido a la democracia directa y decirle, ok, no dejen que solo los que eligen como representantes y que muchas veces son cuestionados decidan por ustedes decidan sobre su futuro. Y por eso también la importancia de que sean socializadas las preguntas, de que la gente se informe sobre las preguntas, porque esta elección no se puede basar en un tema de afectos y desafectos. El contenido de las preguntas es positiva. La campaña del otro lado se ha basado en bajarle la credibilidad al presidente, en tacharle de mentiroso, no en la socialización del contenido de cada una de las preguntas. Ok, quiero, digamos, preguntarle también sobre otro tema que ha sido también de análisis, que ha tenido también cuestionamientos, y es sobre las personas privadas de la libertad, que ahora mismo tienen atención prioritaria, son un grupo de atención prioritaria. ¿Eso para ustedes debería quitarse de la Constitución? Bueno, creemos que es un error que dentro del artículo 35 de la Constitución se considera a las personas privadas de libertad dentro de los grupos de atención prioritaria. ¿Por qué un error si están bajo el cuidado, la custodia del Estado? Y hemos visto, por ejemplo, que el Estado, digamos, tiene que hacerse responsable de las 400 muertes, alrededor de 400 muertes que ha tenido ya en este año, en el 2025, dentro de las cárceles. ¿Por qué quitarlos como un grupo de atención prioritaria? Por supuesto que al estar sujetos
administración o del Estado como tal. El Estado tiene que garantizarle otra serie de derechos como tal, pero creemos que no pueden equipararse a que estén dentro de los grupos de atención prioritaria con mujeres embarazadas, con personas con discapacidad. Eso no quiere decir que se les va a quitar derechos, sino que no deben estar dentro de ese grupo. Es decir, que ahora, siendo grupos de atención prioritaria, tenemos este tipo de masacres. ¿Qué pasará si no están dentro de ese grupo de atención prioritaria? Se ha tenido en años anteriores ese tipo de masacres porque no se ha logrado controlar en su totalidad las cárceles. En este año hemos tenido también 400 muertes. Y veamos, ¿no?, que cómo han ido también rebajando las muertes desde que el presidente Daniel Noboa asumió la presidencia y ha controlado también las cárceles. Sin embargo, vemos cuando se aproximan épocas electorales, ¿Cómo se habla de control de cárcel también cuando tenemos siempre tratan de sembrar asesinatos? miedo en la gente, porque yo lo decía hace un rato, la campaña del otro lado no está basada en la socialización de preguntas, no está basada en el análisis del contenido de las preguntas, sino en una campaña de infundir miedo. Y lo infundirán miedo por todos lados. Y no quiero esto acarrear directamente a otras organizaciones políticas, pero no podemos olvidarnos que lejos de las organizaciones políticas, líderes de opinión y demás que harán campañas, socializarán de manera legítima, también está el crimen organizado. El crimen organizado que el presidente Daniel Noboa les ha declarado desde el inicio de su gestión de frente esta guerra, esta lucha. Entonces ellos obviamente no van a estar felices con las decisiones del gobierno. Usted, por ejemplo, dice, y tratarán de sembrar miedo en la población para que no pueda decidir. Natalie, usted, por ejemplo, señala que del lado de quienes promueven el no y están en desacuerdo con la consulta se instalan narrativas. Yo le pregunto a usted si lo mismo lo están haciendo del otro lado cuando, por ejemplo, hablando de los grupos de atención prioritaria, se pone este debate que me parece, a mí al menos, me parece completamente innecesario y la narrativa es hasta perversa, de decir, ¿qué pasa si a una sala de emergencia entra un delincuente herido de muerte y una mujer embarazada a punto de dar a luz? ¿A quién prefieren los médicos? Obligatoriamente tienen que atender al delincuente. Eso no es verdad, pero eso también se está posicionando, Natalie. Entonces, yo creo que si vamos a criticar a los unos, critiquemos también a los otros respecto de las narrativas. Bueno, creo que es responsabilidad de cada una de las personas la idea que quieran vender de una nueva constituyente. Yo he sido bastante responsable, creo que la mayoría de mis compañeros han sido bastante responsables en los criterios que dan. Y si hemos pedido licencias sin sueldo es precisamente para estar en territorio o dentro de los medios de comunicación socializando el contenido de las preguntas y haciéndole entender a la gente que no tienen por qué otras personas darles decidiendo. Son ellos los que deben decidir, con conocimiento, con información adecuada, sin permitir que ninguna persona le vengan a mentir, pero sí entendiendo que las preguntas no nacen pues porque el presidente se le ocurrió o por un capricho, como han dicho, sino que porque el presidente ha recogido precisamente lo que quiere la gente. Porque el presidente, como lo decía hace algún momento, él sí entiende a quién se debe y por quién debe trabajar, y que no puede basarse en la opinión o tomar sus decisiones solo por grupos o líderes políticos, sino siempre recurrir a la fuente. ¿Y quién es la fuente? La gente que al final del día aceptará o no aceptará la Constitución. ¿Usted no se suma a este criterio de que supuestamente los presos o los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos de bien? Le pregunto. Yo que estaba en territorio, es algo que la gente siente, porque ha sido mal interpretado muchas normas, han sido mal interpretadas muchas normas, hay muchas garantías que establece nuestra Constitución y normativa secundaria que la gente que no tiene recursos como tal, no tiene acceso porque ni siquiera conoce, pero sí los delincuentes y los grandes narcotraficantes que tienen financiamientos internacionales y que ellos acceden a esas garantías. No la gente más pobre del país, no, por supuesto que no, acceden precisamente narcotraficantes, acceden delincuentes de alto nivel que logran evitar la prisión preventiva, logran tener otras medidas de sustitución a la prisión preventiva, grilletes, luego se fugan del país, tenemos reincidencias inclusive que jueces dejan libres a ciertas personas, vuelven a delinquir, les vuelven a dejar libres, y ese círculo vicioso es lo que a la gente le tiene cansada. Eso es lo que yo percibo en territorio. Pero eso, y lo hemos mencionado con varios también de sus colegas, ¿eso no es más bien cómo se está administrando la justicia más allá de la Constitución? Por eso es que la Constitución tiene que ser clara y no permitir interpretaciones, inclusive para que no sucedan estos problemas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Decía, el poner a los grupos de atención prioritaria a las personas privadas de libertad es un error.
y hace entender que justamente estas personas tienen prioridad sobre los ciudadanos, y eso no debería pasar. Hace que accedan precisamente a otras garantías y que accedan a temas de... En la realidad está pasando que a delincuentes les están dejando libres, que a pesar de reincidencias les dan otros mecanismos diferentes a la prisión preventiva para asegurar la aplicación de la administración de justicia más allá de la Constitución. Y por eso tiene que cambiar, para no dejar presto a interpretaciones, para que la gente sí se sienta seguro en el país, para que no solo los delincuentes, sino también jueces corruptos que se venden al crimen organizado o que se venden al narcotráfico, no permitan que los delincuentes salgan con esta facilidad. Oye, aquí tengo, rapidito para ir cerrando, aquí tengo un mensaje y le agradezco el aporte al académico Daniel Gallegos Herrera. Me dice, por reforma constitucional se puede cambiar la estructura de la Constitución, el carácter y elementos constitutivos del Estado, lo que no se puede es restringir derechos. Es decir, sí se podía hacer a través de la Asamblea Nacional y no necesariamente ir a una Asamblea Constituyente, Natalia. Bueno, se necesita inclusive más votos para ello, votos que sabemos que la mayoría ha rondado entre 77, 80, 81 Pero votos. Para una reforma parcial usted necesita eso, 77 y luego el referéndum ratificatorio. Y por eso es necesario, creo, una asamblea constituyente, y creo que en la estructura del Estado no muchos tampoco están de acuerdo en ese aspecto, y por eso ratifico la necesidad de que exista una nueva asamblea constituyente y que sea la gente que decide, que inclusive nos dé la lección a todos los políticos del país y a todos los líderes de opinión del país, que no siempre alguien tiene que darnos opinando, que es la gente que también tiene opinión, que también tiene visión y que también sufre las consecuencias de lo que está sucediendo en el país. Y lo último, un aporte también de Vladimir Andosilla sobre lo que dice la Constitución en el artículo 51 como derechos de las personas privadas de la libertad, hablando del grupo de atención prioritaria. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, la comunicación y visita de familiares, declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que hayan recibido, contar con recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud, atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, adolescentes y personas adultas mayores, contar con medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Yo pregunto si esto no tiene lógica, tomando en cuenta lo que decía Andrea y le preguntaba, que el Estado es el que administra las cárceles y los presos, como no tienen derechos y están presos, obviamente, no gozan de la libertad, necesitan esa protección del Estado. Están bajo su custodia. Y yo lo decía, que las personas estén privadas de la libertad no quiere decir necesariamente que les quiten otros derechos, pero eso tampoco les va a dar la potestad que estén dentro de los grupos de atención prioritaria. Por supuesto que el Estado deberá responder por todas las personas que estén privadas de la libertad y que no sean sometidos a otros tratos crueles, pero también lo decía hace un inicio, eso dio paso a que existan una serie de interpretaciones y que se usen precisamente esa norma constitucional y otras normas desarrolladas por esa norma constitucional para darles privilegios a ellos y que no hayan accedido precisamente las personas que tienen... Las personas privadas de la libertad tienen privilegios. No necesariamente todos, pero sí las personas que tienen dinero, y las personas que tienen dinero y que están dentro de las cárceles por esta lucha son precisamente muchos narcotraficantes que sí tienen el dinero para pagarse el súper abogado penalista, el súper abogado constitucionalista que le haga entender todos sus derechos que supuestamente tienen derecho a acceder por la Constitución actual, y que así ellos puedan acceder a otros mecanismos diferentes a la prisión preventiva, que puedan fugarse del país, que no puedan responder ante la justicia, y eso creo que es algo incorrecto. Por eso es que la ciudadanía siente que no está protegida con la actual Constitución, y más bien debe entender que debe existir una Constitución que proteja realmente al ciudadano y que no proteja a los delincuentes como tal. Correcto, Natalie, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, asambleísta. La asambleísta Natalie Farinango, que ha estado con nosotros, ella representa a ADN, hablando de la campaña, la consulta, el referéndum aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.